La idea de este foro es traerle a los empresarios, no tanto a nuestros colegas como normalmente estamos acostumbrados a hacerlo, temas de interés, temas fiscales que tienen que ser de conocimiento de todas las personas físicas o morales, no tanto para que se hagan los expertos, no queremos que se hagan los expertos que entiendan toda la parte técnica, pero sí que entiendan cuáles son las responsabilidades que tienen con estas reformas para que puedan un poquito asesorarse con su contador, con los asesores externos, para ver cómo vamos, qué avances tienen con respecto a todas estas normatividades, ¿no? Entonces, la idea es platicarles, no muy técnico, platicarlo en español, platicarlo con naranjitas, hacer entender un poquito las obligaciones que hay, no hacer los expertos, pero que tengan una idea clara de dónde se tiene que cumplir, con qué se tiene que cumplir, y con el equipo que seguramente tienen de contadores internos, su parte administrativa o algún asesor externo, pues obviamente puedan saber qué exigirles, poder preguntar algunas cosas y estar un poquito más tranquilos, ¿no? Entonces, la idea es que podamos transmitir, hablar con colegas tranquilamente, en confianza, y bueno, por ahí esperaremos sus preguntas y respuestas para cualquier cosa aclararlas. Les dejo aquí a nuestro moderador, mi tocayo, licenciado Rafael García Trejo, que va a estar moderando este foro. Le agradecemos también a él. Sí, gracias tocayo. Sí, buenas tardes tengan todos ustedes. Es para mí un honor estar ante tantas personas, hablando de nuestro auditorio y hablando también aquí de nuestro foro. Sí, puras eminencias en materia fiscal. Vamos a tratar de que esta plática, como lo decía ahorita Rafa, sea productiva, precisamente enfocados en los empresarios. Por el tiempo, obviamente, pues esa no podemos ahondar mucho en ello, pero sí queremos que se lleven ustedes como empresarios el mensaje principal de la reforma, porque pues tenemos que entender algo. Nosotros en foros anteriores inclusive ya lo hemos comentado, que estamos ante una nueva era, ¿sí? Tecnológica, social, económica, a nivel mundial, ¿sí? Entonces es hora de que nosotros tomemos la batuta sobre esa nueva tecnología, hacer esos cambios en todas nuestras empresas, en todas nuestras mentalidades, para que podamos hacerle frente y salir victoriosos en esos cambios, ¿no? Que están sucediendo. Estamos viendo que hay dueños nuevos del mundo, hay nueva tendencia macroeconómica, tenemos que regirnos por todas esas normas, y bueno, yo creo que lo mejor es adaptarnos al cambio, ¿sí? Ser muy precavidos en las decisiones que tomamos, pero sobre todo es la era, les digo yo, es la era del conocimiento más que en otros años. Yo creo que dejan de ser gurú, ¿sí? De los negocios, los empresarios, y tienen que someterse al conocimiento. ¿Para qué? Para que puedan dar los mejores resultados en cada una de sus empresas, y que obviamente salgamos adelante con el principal objetivo de nuestras empresas, que es el desarrollarse y generar riqueza, ¿verdad? Obviamente estamos aquí para que esa riqueza se genere pues dentro de todos los marcos jurídicos vigentes, ¿verdad? Dentro de toda la normatividad, y que podamos ser diestros en su aplicación. Y bueno, vamos a pasar ahora con Marco, ¿verdad? Con tu tema que traes, Marco, adelante. En este caso vamos a platicar un poquito sobre la contabilidad. Yo sé que siempre la contabilidad es una encomienda para un profesional, a veces lo tenemos dentro de la empresa, a veces son despachos que nos apoyan. Al final del día es una consecuencia de la actividad productiva, de la mayoría de las actividades económicas. Entonces, en este caso para 2021 tenemos una adecuación que implica pues que tengamos un poquito nuestra atención en el foro multinacional. ¿Por qué? Porque, bueno, quizás no nos pase a todos, pero sí existen empresas multinacionales que tienen presencia, pues a lo mejor en Estados Unidos, igual en Europa, en Sudamérica, en México, y cuando se tienen también personas físicas, que sí es el caso de nuestro Manzanillo, el hecho de que tengamos personas residiendo en nuestras, playas, en nuestros lugares, pues gratos aquí de espacio de recreación en la naturaleza, voy a decirlo en castellano, un gringo jubilado, ¿no? Un gringo jubilado, un magnate de los billetes aquellos, no digo, pues sí, sí, pues para qué, le quieres hablar, pues de un gringo jubilado que hay un montón, ¿no? Sí. O canadiense o europeo, ¿sí? ¿Cuántas veces no tenemos una persona así, a la cual saludamos todos los días, ¿no? Porque luego son muy deportistas, andan por nuestras playas, elegantemente vestidos, ¿no?
el punto es que ese tipo de caso es interesante porque un gringo jubilado es un ciudadano norteamericano que tiene su actividad profesional, quizás su actividad productiva, sí, quedó en el pasado, pero quizás tiene negocios, ¿no? Entonces, el que tenga negocios en México lo hace en automático, vamos, contribuyente del fisco mexicano, pero es también contribuyente del fisco norteamericano, nada más por ser, sí, un, vamos, ciudadano de allá, un gringo, pues, sí. El punto es que de repente existen este tipo de conflictos multinacionales porque hay personas que son contribuyentes de dos países y de repente algunos tratados internacionales tienen ciertas prevenciones, cierta regulación que permiten que el impuesto que se causa en un país se acredite en otro, ¿sí? Pero justo es el caso tan sensible de los norteamericanos que vayan a donde vayan, ¿sí? Son contribuyentes del fisco norteamericano. Entonces, este tipo de disputas de quién se queda con la tributación de ciertas actividades productivas se resuelven con algo que se llama resolución de controversias. ¿Sí? Entonces, que ya tiene que ver con el ámbito multinacional propio de tratados internacionales. Entonces, el fisco dice, cuando yo llegue y te revise, quiero, si hiciste acopio de algún acuerdo de ese tipo, ¿sí? Quiero que lo conserves toda la vida. ¿Toda la vida de quién? De el contribuyente de que se trate, ¿sí? En este caso puede ser un negocio, persona física, una entidad extranjera, persona moral, porque aun cuando empezamos hablando de este caso tan peculiar, tan manifiesto aquí en Manzanillo, también hay actividades de negocios, porque podemos tener, vamos, una entidad, una LLC, sí, que esté operando en México. Una LLC es una empresa norteamericana, similar a la Sociedad Responsabilidad Limitada en México, por ejemplo. Bueno, entonces, la reforma que consiste con concisión, que si tenemos un acuerdo, sí, de resolución de controversia entre dos naciones, ese documento tiene que conservarse en forma perpetua, como parte de la contabilidad del ente, persona moral, ¿sí? O bien mientras viva la persona física. Bueno, como segundo punto, y le repito, los cambios que se dan en contabilidad es, vas a conservar, hablando, ya que andamos tan musicales, Rafa, claro. ¿Sí? Me acuerdo de Franco o de Manuel, el que prefieran, la versión que requieran, vas a conservarla toda la vida, toda la vida. ¿Qué vas a conservar toda la vida? Sí, no, sí, claro. El sustento de tus movimientos corporativos, ¿sí? Vamos a la siguiente y ahí empezamos a platicar de esto. ¿De qué movimientos corporativos vamos a hablar? Bueno, aumento de capital, ¿sí? Creo que en el mundo de negocios, lo sabemos todos, cuando ya tiene cierta dimensión económica, el negocio de que se trate, pues pensamos, y es muy sano, yo soy, vamos, un convencido del tema corporativo, de manejar negocios a partir de sociedades mercantiles, bueno, porque tiene ventajas diferentes, pero sobre todo el tema patrimonial. Perdón, entonces, existe la bonita SASB, ¿sí? Y tiene dos socios, ¿sí? Entonces, de repente se requiere inyectarle capital, ¿sí? Y ¿quiénes eran? Pedro y Pablo, que eran hermanos y amigos inseparables, ¿sí? Pusieron su negocio, pero de repente ya no les alcanzó, ¿no? Entonces tienen que pues, sí, invitar a otro. No se lo hubo Paco. Y luego, exacto, y luego viene Juan, ¿no? Pues se incorpora y pues Juan trae sus billetes y vamos, al incorporarse vía aportación de capital, puede hacerlo de diferentes maneras. En numerario, es decir, con dinero, sí, puede hacerlo en especie, con bienes, y ocupándome de esas primeras dos, el fisco dice, qué padre que tú ya sabes, como empresario, porque tus compradores te lo han dicho, que tienes que conservar cierta documentación toda tu vida. Esto que voy a agregar ya venía. ¿Qué ya venía? La constitutiva de la sociedad, si se trata de un negocio que opera a través de una MP, ¿sí? El contrato de MP. También estaríamos hablando definitivamente de las actas de aumento, disminución de capital. Y igualmente estamos hablando de los comprobantes, bueno, las constancias fiscalmente hablando, las evidencias fiscales para hablar con sencillez del cobro o pago de dividendos. Estos son documentos que se tienen que conservar toda la vida, además de declaraciones, sí, ante el SAT, ¿no? Las declaraciones mensuales o las anuales. Digamos que este es el grupo de conceptos que toda entidad tiene que conservar toda la vida. Pero como estamos hablando del mundo corporativo, las sociedades mercantiles y las demás personas morales deben de conservar esto que acabo de decir toda la vida. Esto ya venía. ¿Qué se agrega? Cuando aumentes capital,
tú ya sabías que tenías que tener el acta donde se hizo el acuerdo de aumento de capital. Pero por si se te andaba olvidando, porque es de lógica, ¿sí? Te encargo que resguarde los estados de cuenta. Los estados de cuenta de las instituciones bancarias. Esto quiere decir que hoy 2021, ¿sí? Alguien que está viviendo este presente, ¿sí? Que probablemente tenga, no sé, 30, 35, 40, depende de qué piso esté, en el sexto piso, el piso donde esté es lo de menos, ¿sí? Pero 40 años después, tal vez ya no esté, ¿no? Pero ¿quién va a comandar y quién va a darle curso a las operaciones de negocios dentro de la misma persona moral? Pues la siguiente generación, y estoy hablando de la típica empresa familiar, ¿no? Entonces va a llegar el SAT con mucho más tecnología, con mucho más desarrollo de esa capacidad de fiscalización, y le va a pedir a nuestros descendientes, porque estoy futureando, sí, le va a pedir las evidencias del aumento de capital. Y pues, el empresario, jovencito, ¿no? Futureando, va a decir, bueno, pues mi papá me dijo, sí, porque los contadores así se lo señalaron, porque están bien capacitados, que tuviera lo siguiente. ¿Qué nos va a dar? Desde luego, protocolizada el acta de asamblea de accionistas de aumento de capital, y también va a tener muy bien resguardaditos los XML de los estados de cuenta, ¿sí? Bancarios. ¿De toda la vida? No. De todos los eventos de aumento de capital. O sea, no va a tener, digo, haciendo una recreación gráfica del caso, no va a tener el bonche de estados de cuenta. No, va a tener en una USB, a lo mejor 1, 2 o 3 o 5, no sé cuántos estados de cuenta, donde el socio que se incorporó o los socios que se incorporaron, vamos, hicieron la transferencia de recursos a la cuenta bancaria de la compañía. Eso es lo que el fisco nos pide, eso es lo nuevo. Segundo, los avalúos. ¿Por qué los avalúos? Porque cuando alguien aporta en especie, un terreno, por ejemplo, ¿sí? Si estuviésemos aquí los 5 reunidos, fuésemos el caso de una sociedad y llego yo y me incorporo y yo le digo, bueno, yo tengo un terreno aquí o más allá, ¿sí? Y ellos aceptan que yo ponga ese terreno para subirme al barco de su empresa, ¿sí? Vamos, previos los protocolos que se sigue dentro del derecho corporativo, se van a hacer, pues, la emisión de acciones, va a haber una especie de cambalache. Yo voy a entregar el terreno en propiedad a la sociedad y la sociedad me va a entregar a mí mis acciones, ¿sí? Hay este intercambio económico. Yo pongo el terreno, la sociedad me da las acciones, ¿sí? Pero ¿en cuánto me van a tomar mi terreno? No, pues en tanto más cuánto, ¿sí? A partir de un avalúo de un profesional de la materia, ¿sí? Vamos, damos toda la validez, está autorizado ante las autoridades financieras de este país, etcétera, ante el propio SAT incluso, y ese avalúo dijo que el terreno vale 17 millones de pesos. Bueno, eso es parte de la contabilidad que se debe conservar toda la vida, para que de aquí a 400 años, si queremos, ¿sí? Que venga el SAT a no sé qué generación, se le pueda entregar esto como evidencia de que hubo un aumento de capital, ¿no? ¿Y qué si el aumento de capital no fue ni en dinero ni en bienes? ¿Sí? ¿De qué otra manera puede ser? Capitalización de reservas o dividendos. ¿Qué es eso? Bueno, lo decía Rafa hace un momentito, Rafa García, que de repente tiene la postura de recomendarle en cierto caso a cierto cliente que deje el recurso de las utilidades dentro de la compañía por diversas razones, ¿no? Entonces se va haciendo el colchoncito ahí, ¿no? Se va haciendo pues pachocha de las utilidades que se van acumulando año tras año y de repente esa jugosa cantidad pues podría decidirse que se convirtiera en capital. ¿Cuándo he visto yo esto en la práctica? No sé, aquí mis compañeros. Muchas veces cuando la empresa está en expansión, ¿sí? Y tienes un proyecto de inversión interesante, sobre todo si es inversión extranjera, ¿sí? Ya sea los extranjeros que se van a incorporar a tu empresa o de repente el banco, ¿sí? Porque le estás solicitando un crédito bancario para expansión, te dicen, oye, tienes muy bonitas utilidades, o sea, está bellísima tu empresa, ¿sí? Está apetecible el pastel con tus utilidades. ¿Sabes qué? Capitalízalas. ¿Qué significa esto? Que esta parte, esta pachocha, este recurso de utilidades se convierta en capital. ¿Cómo se hace esto? Vamos, esto que está en las utilidades como tales, utilidades acumuladas, ¿sí? Se migra,
¿sí? Al capital social. Hay un aumento de capital, ¿sí? Si los señores fueran los socios, yo les digo, estas utilidades no se las voy a entregar en cantidad líquida, en lugar de las voy a entregar acciones. En lugar de tener 15 acciones, ya tienes 25 y así, ¿no? Así nos vamos una por una. Entonces, en ese caso, el fisco quiere las actas y, ojo, los registros contables correspondientes. Como sé que todo Colima lleva, muchos en Colima llevan su contabilidad en forma electrónica, y que tienen ciertas licencias, desde luego hay que decirle a la persona de que se trate que nos reserve el asiento contable en un PDF, ¿no? Con todas sus, formalidades a las que ya se refirió Rafa García, 28 de código y reglamento, pólizas, documentación fuente y demás que sustenten precisamente el asiento contable. Bueno, en capitalización de pasivos, que es, creo, de lo más interesante que se está dando en esta reforma, ¿sí? Esto de capitalización de pasivos, quizás es sano que lo aclare, se vive en la práctica de negocios cuando el negocio estaba pasándola mal, y no es raro en épocas de pandemia, de tal manera que tenemos apalancada la compañía, quizás con acreedores financieros con una tasa muy alta, que en español se llaman agiotistas, ¿no? Y queremos cambiar la deuda de agiotistas al sistema financiero formal, institucional. Logramos hacerlo procedente, sí, pero a diferencia de don Canuto, el prestamista, ¿no? Bancomer, Banamex, Banorte, etcétera, te van a decir, a ver, compadre, necesito un proyecto de inversión, te empiezan a requerir información, ¿sí? Una de las cosas que te piden frecuentemente los bancos, ¿sí? Te lo dicen así: el comité de crédito aprobó tu solicitud, te vamos a prestar los millones que nos pides, pero sí hay ciertas cláusulas que son, irrenunciables, ¿sí? Prohibido decretar dividendos durante la vida del crédito, te tienes que comprometer a no decretar dividendos, y prohibido, ¿sí? Generar, sí, otro tipo de negocios, otro tipo abrir otro tipo de negocios con estos recursos, y sí, estos pasivos que están aquí y que le debes a los socios, sí, dile a los socios que los conviertan en capital. Entonces, muchas veces, tal vez siguiendo algunas recomendaciones del gremio de nosotros los contadores, los empresarios inyectan capital que ellos obtienen de otras fuentes, a veces, sueldos, a veces otro tipo de herencias, qué sé yo, y le inyectan el recurso vía préstamos. Entonces, en el momento en que se hace otra vez un cambalache, ¿no? Hay una operación, un intercambio de negocios, ¿sí? Alguien entrega deuda, ¿sí? Y la otra persona entrega acciones, ¿sí? O sea, yo acreedor, ¿sí? A mí la sociedad me debe 10 millones de pesos, admito que me deja de deber 10 millones de pesos, pero me va a dar acciones, ¿sí? Que tienen un valor nominal de 10 millones de pesos. Para decirlo con practicidad, ese cambalache. ¿Estamos? Entonces, en este caso, el fisco nos dice, tienes que conservar, como ya lo sabías, tus actas en las que conste, la capitalización de pasivo, pero algo muy, muy importante, ¿sí? No existía, ya existe, las firmas de auditores, aquí habemos al menos dos, no sé si tres, que dictaminamos para fines fiscales. Vamos a tener una alternativa más de negocios, ¿no? Porque nos van a requerir de repente el servicio para certificar la existencia de los pasivos. Y es que el fisco dice, yo ya no me chupo el dedo, porque de repente me entregas unos balances, ¿sí? Donde resulta que a nadie le debías, y luego a la vuelta de cierto tiempo, sí hay un balance donde resulta que tienes un súper pasivo, y qué chistoso que es en favor tuyo, ¿no? Entonces, como que no le encontré por dónde van las cosas. Entonces, quiero ver la evidencia, el soporte documental, la materialidad, que hayas cumplido con toda, para no cansarlos, la normatividad contable, tanto nacional como mundial, ¿sí? Que hayas respetado todos los lineamientos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En fin, vendrá un experto, un perito en contabilidad, que conoce de normas de auditoría, que conoce de derecho corporativo, a validar la materialidad, la sustancia, la esencia, la consistencia, la suficiencia, la correcta valoración del pasivo, y para poder, justificar que una deuda de 10 millones, ¿sí? Haya dejado de serlo a cambio de capital social de 10 millones. ¿Sí? Entonces, las innovaciones son estas. El fisco está pidiendo la documentación fuente que típicamente no le proporcionamos.
Le proporcionábamos nada más los documentos corporativos, las actas, en este caso de aumento de capital. Entonces, pasando a la siguiente, tenemos el tema de disminución de capital y digamos que es el efecto inverso. Esto se utiliza muy a menudo en el mundo de negocios de manera natural, pero también se utiliza en el mundo de negocios de manera sugerida porque pues un asesor fiscal suele recomendar ciertos reembolsos de capital, ¿sí? Como lo que los abogados llaman negocio jurídico indirecto, ¿no? Que tiene que ver con lograr el objetivo que se fija el empresario por un camino diferente. Entonces, a veces, sin querer queriendo, le reembolso a los socios su capital, ¿sí? Y bueno, además del acta de asamblea que ya venía, vamos a tener que entregarle los estados de cuenta igual, ¿sí? Independientemente que sean de 100 años atrás. Y conste, todo lo que estoy diciendo solamente sería válido y por eso tuve que futurear de 2021 en adelante. O sea, no se vale que en el mes de septiembre algún auditor del SAT me pida estados de cuenta de aumento de capital de mi abuelo, ¿no? Que en 1920 constituyó una sociedad y luego aumentó capital porque llegó, se casó y llegó la abuela y bla, bla, bla. Ahí no aplica, ¿no? Entonces, igual, en el caso de la reducción de capital, desgraciadamente pasa, existen socios que en una reunión de asamblea de accionistas aceptan aumentar capital, se comprometen, que técnicamente se llama suscripción de capital, a exhibir cierta cantidad de dinero, llega el plazo fecha para que lo exhiban y no lo hacen. Y entonces, ¿qué pasa con esas acciones que quedaban en tesorería? Bueno, se van a tener que cancelar. Entonces, en este caso, en esa secuencia, está el acta de suscripción, donde dijo, yo voy a aportar 4 millones. Está el acta de liberación, cuando llega la fecha, se reúne la asamblea, hace la evaluación y dice, ¿sabes qué? Pues estas acciones se tienen que cancelar, te libero de que las pagues, pero dejas de ser socio por, si no en la totalidad, por esta emisión de acciones. Y la cancelación de los documentos, ¿no? De los títulos de propiedad de capital, que son pues las acciones. Bueno, en ese caso, las actas son el documento que no estaba y que ahora se tiene que incorporar, el documento de las actas en cada uno de estos eventos. Bien, pasando a la siguiente tenemos, muy importante, fusiones y escisiones. Podríamos decir, siguiendo muy musicales, me inspiraste, Rafa, sí, aquella de Timbiriche también, de tú y yo somos uno mismo, ¿no? La fusión de sociedades, sí, cuando se da la fusión de sociedades, sí, el fisco dice, qué padre, que después de ser independientes la A y la B, sí, se unieron y ya son C, sí, de la unión de A y B se fusionaron, se fundieron, sí, bueno, y hasta la Biblia lo dice, ¿no? Se unirán y formarán una sola carne, un solo cuerpo. No, o sea, entonces, se funde la A y la B y se diluyen y queda una sola, queda la C, una sola unidad jurídica, la C, producto de la fusión. Bueno, qué padre, porque esto está regulado por la Ley General de Sociedades Mercantiles, el notario junto con los abogados de derecho corporativo nos apoyan, tenemos ya los pasos, digamos, oficiales, formales, legales que deben de darse, pero dice el fisco, espérame, ¿sí? Yo también fui a la escuela y a mí me enseñaron que para tomar esa decisión tan relevante, ¿sí? Del matrimonio de las personas morales, los socios tienen que evaluar los estados de posición financiera de la A y la B. Digo, hasta parece novela de Televisa, ¿no? O cuento de hadas, ¿no? Pues le vamos a dar a la princesa siempre y cuando el príncipe, pues, valga la pena, ¿no? Siempre y cuando el príncipe tenga... califique, no sé si califique lo tengo que explicar, pero creo que no, ¿no? Y luego después el estado de variaciones del capital contable, o sea, sí, claro, porque pues después de que teníamos un patrimonio familiar de 1 millón nada más, pues ahora ya tenemos 100 millones, ¿no? Entonces, a ver cómo cambió derivado del matrimonio el capital contable, ¿no? Y bueno, igual los papeles de trabajo del ejercicio anterior, ¿cómo estaba ella? Sin... Digo, no quiero ser misógino, estoy nada más remembrando las historias de Walt Disney es el autor, yo no, ¿sí? ¿Cómo estaba la Cenicienta antes de? ¿Sí? Y luego, ¿cómo quedó después de? ¿No? O sea, ¿cómo estaba el ejercicio inmediato anterior a la fusión y cómo quedó después? ¿Sí? Hablando instantáneamente de la fusión. Bueno, y después los papeles de trabajo de 2 cuentas de naturaleza eminentemente fiscal, pero basadas en el capital. ¿Sí? Así las cosas, quizás ustedes hayan escuchado hablar de ella, la CUFIN y la CUCA.
Nosotros los contadores conocemos estos términos, pero pues para que no les sean ajenos, que seguramente los habrán escuchado una o más veces, la CUFIN no es otra cosa más que un almacén virtual de utilidades, donde el fisco y nosotros llevamos la cuenta de las cantidades que ya pagaron ISR, ¿sí? Y que por lo mismo ya no deben volver a pagar. Es una cuenta de control para evitar doble tributación horizontal, o sea, que el mismo contribuyente vuelva a pagar, ¿sí? Y por otra parte, la CUCA no es otra cosa más que a pesos constantes, ¿sí? Aquella cantidad que los socios han puesto en ese vehículo de negocios llamado sociedad mercantil, ¿sí? A lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, los papeles de trabajo de determinación de estas dos cuentas, ¿sí? Son parte de la documentación, repito, como todo lo que he mencionado, que se tiene que conservar toda la vida, ¿sí? Por último, en el pago de ganancias, ya sea utilidades, ya sea dividendos, los estados de cuenta que expidan los bancos, ¿no? Entonces, en el año 2700 te van a pedir los CFDIs, los estados de cuenta, los formatos en PDF de tus estados de cuenta bancarios donde hubo este cobro pago de dividendos. Bien, pasando a la siguiente, tenemos el hecho de que en un momento dado, el fisco, ¿para qué quiere ¿cómo se llama? Que conservemos todavía estos documentos, porque en cualquier momento llega a sus facultades de fiscalización, ese es el propósito. Entonces el fisco dice, cuando yo llegue, necesito, ¿sí? Llegue cuando llegue, ¿sí? Hayan pasado los años que hayan pasado. Necesito que me des la documentación soporte, esto no estaba, se incorporó, acuérdense, hay que conservarlo toda la vida para que lo pongan en su memoria testamentaria. Hijo, recuerda tener presente que el contador nos dijo que conservaras en la caja fuerte el papel de trabajo, ¿sí? De el origen y los movimientos de la CUFIN, el origen y movimientos de la CUCA, ¿sí? Y cualquier otra cuenta fiscal o contable involucrada, ¿sí? Con estos actos. ¿Cuáles actos? Distribución de dividendos, cobro de dividendos, reducción de capital, reembolso de capital y remesas de capital, que no es otra cosa más que los flujos de las empresas extranjeras cuando tienen en México una sucursal. Un ejemplo que a mí me gusta mucho mencionar es Bank of America, que es un banco gringo, una sociedad gringa que tiene una sucursal en nuestro país y que está en Paseo de la Reforma, ¿no? En la Ciudad de México. Ese es un establecimiento permanente y le mandan a Estados Unidos remesas de capital, ¿sí? Bueno, ya para dar secuencia al siguiente tema, pasamos a la siguiente diapositiva. Sí, tenemos, pues, yo creo que es uno de los aspectos de mayor interés para los empresarios. ¿Sí? ¿Con qué tiene que ver? Con los manoseados, mal administrados y, digamos, desprestigiados asimilables. Resulta que los asimilables, por si no lo sabía, cualquiera que sea su actividad, son una estrategia fiscal. ¿Ay, a poco? Claro, pero del fisco. O sea, el fisco incorporó en los 70s, 80s, 90s, en ese lapso, en esas 3 décadas, la figura de los asimilables, ¿sí? Y les voy a decir para qué lo incorporó. Hace 40 años, México era de papel, y yo sé que ustedes entienden a qué me refiero. Es la antítesis de lo que les expuso, ¿sí? Rafa también. En este caso, simplemente lo que les quiero decir es, cuando México era de papel, las auditorías del SAT eran mucho menos eficientes, ¿sí? El SAT tenía cerros de declaraciones anuales de personas físicas, y pues, ¿a cuál reviso, no? Y bueno, vamos a contar cada 41, de ahí viene el desprestigio del número 41, no sé si lo sabían, ¿sí? Cada 41 lo sacas y lo revisamos, seguro vamos a encontrar algo ahí, ¿sí? Porque hay malas mañas, ¿no? Entonces, y entonces el fisco revisaba a todos los 41 que se encontraban. Sí, pero bueno, pues era muy ineficiente. Y muchas personas físicas precisamente por lo mismo se la jugaban. ¿Y cómo se la jugaban? Pues no declaraban, ¿sí? Ahora, imagínense no sé qué se sienta, pero me imagino. ¿Qué se sentirá? Y voy a hablar a tiempo presente, pero remontado a la experiencia que se pudo vivir en el pasado. ¿Qué se habrá sentido cobrar $1 millón de pesos? Y que la sociedad te retuviera el 10%, como todos sabemos, cuando me pagan mis honorarios, $1 millón de pesos menos el 10%, me quedan 900. ¿Sí? ¿Qué si me la juego? ¿No? Pensaba Juan sin miedo. ¿Qué si me la juego?
No, pues si me la juego, me quedo con 900, quedan 900 para mí. Pero ojo, hubo una vez el impuesto al valor agregado. Cuando se inventa el IVA, pues yo sé que ustedes lo recuerdan, algunos de ustedes, tuvo diferentes tasas, se acomoda a pensar en la tasa del 15, ¿no? Una tasa que hubo una vez, también hubo la del 10, hubo la del 6, vamos a pensar en la época que era el 15. Entonces, por $1,000,000, el IVA era de 150,000. ¿Qué si no los declaro? Me quedo con el millón menos 100, 900, más el IVA. Híjole, pues hasta negocio hago, me queda 1,50,000 yo el particular, yo el profesionista, ¿sí? ¿Y qué pasaba cuando alguien así se la jugaba? Generalmente, nada, ¿no? Y entonces, bueno, pues era como que buen negocio hacer como que se te olvidaba tu declaración anual, ¿no? La persona moral que te pagaba y te retenía, te reportaba una declaración, pero pues como eras el número 40 y no el 41, pues no te tocaba la revisión y la librabas perfecto, ¿no? Precisamente por eso el fisco inventó los asimilables. ¿Y qué dijo? Que pusieran a un mago, a un gurú del tema, y dijeron, a ver, concéntrate, no vengas una semana a trabajar y trae una solución para combatir esto como estrategia fiscal. Y llegó, Eureka, ¿sí? Aquí la tengo. ¿Y qué inventó? Los asimilables. ¿Y cómo jalan los asimilables? Mira, le vas a pagar, pero en lugar de retenerle el 10, le vas a retener el 100 del impuesto, ¿sí? En lugar del 10 del ingreso, el 100 del impuesto. Si lo hacemos con tasa de ahorita, por el $1,000,000, prácticamente te estarían reteniendo 350,000, ¿sí? Entonces, si te retengo el total del impuesto que causas, pues ya no me bailas con nada, así lo pensó el fisco. ¿Y qué pasa con el IVA? Solución mágica, el fisco dijo, ordeno que los asimilables no causen IVA. Entonces, no hay nada que le bailes. Por eso se inventaron los asimilables, ¿sí? Y entonces, en la ley del ISR, en el artículo 94, existen 6 modalidades de asimilables y una más que está en el reglamento. Son 7 los tipos de asimilables, los supuestos de asimilables, y la mayoría son naturales, razonables, comprensibles. Y voy a poner un ejemplo propio de ustedes, los empresarios. En su sociedad mercantil, si es de a de veras, y perdón que diga así, pero pues yo quiero ser claro en poco tiempo, es decir, si no la hicimos nomás porque dijo el contador, sino porque de a de veras queremos hacer negocios, nosotros los Flores, con los Martínez, con los Pérez, con los Ramírez, con los Robles, con ciertas familias más, y bueno, pues para tener la casa en orden, no jugamos a la empresita, sino que sí hacemos y respetamos las reglas del juego, si nos reunimos y aprobamos estados financieros, si hay un informe del auditor, si hay un informe del comisario, el presidente del consejo presenta su informe también y nos reporta y se aprueban los estados financieros, todo esto pasa, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo le pago yo la sociedad, ¿sí? Al comisario? ¿Cómo le pago al consejo de administración en su caso? Le pago de aquí, de la empresa. Ese es un asimilable obligatorio de veras. O sea, esa es la figura de los asimilables. Pero qué chistoso que pasaron los años, después de que esto era una figura que pocos conocían, afortunadamente la cultura fiscal es cada vez más democrática, más expedita, cada vez tiene más aficionados el tema fiscal dentro de nuestras carreras, los contadores y los abogados, nos gusta más esta materia. Entonces se popularizó el tema. Desgraciadamente, también, ¿sí? ¿Cómo decirlo? Los malpensados, los inspirados, los que no tienen mayor compromiso con la conciencia, ¿sí? Manosearon los asimilables y empezaron a lucubrar simulaciones. Y entonces, pues, se aventaron en un sueño después de fumar esa maldita hierba que tanto daño hace, más alcohol, más unas cosas, alguien soñó cómo hacerle. ¿Y cómo se le hace? Sacan de la empresa lana, ¿sí? Con una factura que alguien vende, ya Rafa nos habló de esto de los CEFOS, ¿sí? Le da la vuelta como por 15 empresas y al final de cuentas regresa con la esposa del dueño y dice, oye, ¿de dónde le vamos a pagar? A la señora, le vamos a pagar empezando por el abecedario, salió la lana de la A, pasó a la B, de la Z, ¿sí? Le pagaron a la señora similares. ¿Y qué le pagaron? Una fortuna. ¿Cuánto le pagaron? No sé, 25 millones. Y de 25 millones se ganó la señora de un jalón. Sí. ¿Y de qué? No sabes los contactos que tiene en Manzanillo. Se lleva, sí, se lleva muy bien con las familias más acomodadas, con los extranjeros, juegan golf. No sé si me entienden, ¿no? Y en ese sentido,
como la señora pues tiene muy buen roce social y empresarial, pues recomendó, puso en contacto a las personas clave, al magnate que vendía cierto terreno, ¿sí? Y al contramagnate que tenía ganas de comprarlo, ¿sí? Y entonces por eso se ganó una lanísima. Y entonces pues esa comisión, oye, ¿y por dónde la manejamos? Por asimilables, compadre. ¿Y por qué por asimilables? Ah, porque los autores del fraude, de este que les platico, que abundan, es de lo que más hay en este país, alternativas de estas, fiscalistas, definitivamente decían, nosotros tenemos forma de enfrentar el impuesto, tenemos saldos a favor. Y la verdad es que eran puros saldos a favor artificiosos, por eso desapareció la compensación universal, ¿sí? Bueno, yo lo viví como perito en el Tribunal Fiscal de la Federación. Conocí alguna vez un saldo millonario a favor de IVA, ¿sí? Nacido por obra y gracia de un asiento contable, se los juro, ¿sí? En el sureste del país conocí esta magia, porque también los contadores hacen alquimia y los abogados les ayudan, ¿sí? Entonces, por este desprestigio del tema, el fisco dijo, ya párenle, sí, ya estuvo, parece fiesta de indios, sí, y entonces en ese caso dijo, voy a topar los asimilables, sí, tanto por honorarios, es decir, la contraprestación por el desempeño de un profesional independiente y actividades de negocios, típicamente la comisión la voy a topar a 75 millones de pesos. Sí, si te pasas un peso, bueno, un centavo, 75 millones de pesos, quedas expulsado de este régimen para no volver más. Sí, esa es mi interpretación. Y no el año siguiente, el mes siguiente, te recibe con los brazos abiertos el régimen general de ley, con las implicaciones que tiene, que entre otras, es que tienes que llevar contabilidad. Como asimilable, no tenías que llevar contabilidad. Y ya que el SAT te pida contabilidad, te va a pedir estados de cuenta y a ver qué le vas a entregar. Bueno, no sé, Rafa, lo que sigue. Bien, buenas tardes nuevamente. Es un gusto estar aquí compartiendo los micrófonos con cada uno de los compañeros. En la parte particular, fui invitado para hablar, a diferencia de estas reformas que se encuentran vigentes, que han venido hablando sus amigos los contadores, nuestra colega abogada. Yo voy a hablar un poquito del tema de la subcontratación laboral. En el caso particular, valga precisarlo, es una iniciativa de reforma, pero que a nadie le quede duda, es una interpretación personal, la comparto con todos, a nadie le quede duda que más o menos a mediados de este año, cuando se continúen con el periodo legislativo, cuando se dé una incorporación, sin duda alguna, no sé exactamente si con todos los términos de la iniciativa que ingresó en noviembre del 2020 vaya a salir con todos estos alcances, pero sin duda alguna estamos viviendo sin que se haya aprobado mediante el proceso legislativo en las dos cámaras y evidentemente publicado en el Diario Oficial de la Federación. Válgame la expresión y ojalá me la puedan comprar. Estamos viviendo una vacatio legis anticipada. ¿Qué significa esto? Cuando se da la entrada en vigor de una reforma, adición y abrogación del marco jurídico, se establece un lapso de tiempo, una temporalidad para su aplicación. Quienes nos dedicamos, por ejemplo, a la materia laboral, estamos en una vacatio legis de 3 años para el asunto de competencia local y de 4 años para los asuntos de competencia federal en la implementación del nuevo sistema de justicia laboral. Por ejemplo, la transición de las juntas de conciliación y arbitraje para la entrada en funcionamiento de los tribunales laborales del Poder Judicial. Bien, este periodo de tiempo, desde que salió publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma y su efectiva aplicación, en esta reforma, en esta iniciativa de reforma que estamos platicando, no existe. Te vas a los transitorios y prevén que a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial, lo cual estimamos que nos dedicamos a esta materia, vaya a suceder días más, semanas menos, posiblemente a mediados de este año, y no es que seamos magos ni mucho menos, más bien tiene que ver con el entorno político. ¿Qué sí sucedió? Y vale la pena decirlo. Ante esta iniciativa que firma y que presenta el titular del Ejecutivo Federal, el presidente de la República,
viene, digamos, una reacción organizada de el sector empresarial, el sector patronal, la misma Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, digamos, para entablar un diálogo precisamente y un análisis por lo que respecta al tema de la subcontratación laboral. Este es la reforma que viene, es una bola cantada, si estuviéramos hablando en términos beisboleros, o sea, prácticamente es una pichada que ya sabemos que viene o una recta o peor aún una curva que no sabemos cómo la vamos a batear. Concentrándonos en este contexto, prácticamente lo que se propone, lo que propone el presidente de la República, es la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de dos grandes bloques, digamos, normativos. La parte legal y de seguridad social, que tiene que ver en primer momento con reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo, junto con la del Seguro Social y la del Infonavit, y por la parte fiscal, evidentemente, pues encabezando el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del IVA. Digamos, en estos dos grandes bloques, que lo que se propone de manera sustantiva es, en este afán de no un uso de la figura, sino de un abuso, digamos, indiscriminado de esta figura que se viene realizando desde la reforma a la Ley del Trabajo de los 70s, digamos, en la medida que se fue incrementando, el esquema de la subcontratación se vino a generar, como lo llaman los expertos en la materia fiscal, los contadores, malas prácticas que ocasionan en buena parte, porque así viene la exposición de motivos, así debo decirlo, hace un planteamiento en dos sentidos. Que con el abuso de este esquema de subcontratación laboral, en primer lugar y por encima de todas las cosas, había una afectación directa a los trabajadores, en el sentido de trastocar los derechos humanos y laborales que le asistían por el simple hecho, y llamémoslo así, por el transcurso del tiempo, desde el tema de la antigüedad, por un lado, y por otro lado del tema de reparto de utilidades, que son los dos elementos centrales que, digamos, se manifiestan, se soportan como un eje central justificativo de esta iniciativa de reforma, por un lado. Y por otro lado, tenemos que hay una afectación a la Hacienda Nacional, al erario nacional, desde la vertiente, digamos, de la no contribución desde el punto de vista fiscal, de impuestos y las derivadas, que son las contribuciones de seguridad social. Entonces, desde ese punto de vista, hay una afectación tanto a los trabajadores de manera directa y, por otro lado, a la Hacienda, digamos, a la Hacienda, a las contribuciones propias de esta materia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el espíritu? Si lo están viendo en su pantalla, rescatamos dos elementos. En el análisis, en esta exposición que hace el presidente de la República, resaltamos dos puntos, que es construir un mercado laboral más equitativo, justo y productivo. Evidentemente, desde que vemos la frase, creo que la mayoría lo compartimos, por un lado, pero por otro lado no hay que dejar de verlo ni hacernos de la vista gorda. Tiene mucho este enfoque político, este enfoque, digamos, proteccionista, que valga la redundancia. Hasta ahí terminaría mi comentario para no meternos en temas políticos, pero es este enfoque el que tiene. Y luego acabar con el abuso de la figura de la subcontratación laboral en detrimento de los derechos de trabajadores y de la hacienda pública, como lo explicaba anteriormente. Nos sigan con la siguiente lámina, por favor. Digamos, es de manera genérica. ¿Cuál es el eje articulador que vemos al analizar esta iniciativa? Repito, de noviembre de 2020. Resaltamos 4 puntos. Literalmente prohíbe la subcontratación de personal. Ese es el tema central, con implicaciones laborales, seguridad social y evidentemente fiscales, que comentaremos de manera breve porque el tiempo creo que ya premia. Sustituye con la figura de servicios especializados y obras especializadas, que son las nuevas figuras o el nuevo mecanismo
por el cual, en caso de requerirse echar mano, digamos, de trabajadores externos a la empresa, propiamente hablando, a la fuente de trabajo, se tendrá que justificar de manera premiante o de manera resaltada con la especialización del servicio o de la obra contratada. Ok. Para que esto se dé, se requiere un registro y evidentemente ser parte del registro público y autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, digamos que es donde viene el candado para efectos de acreditar y justificar la especialización. Hay todo un gran debate a qué se refiere la especialización, si es una especialización técnica, si es una especialización, pues de qué nivel o a qué se refiere con especialización. No quisiera entrar ahorita todavía en ese tema dogmático. Lo cierto es que, digamos, es el componente que sustituye a la subcontratación laboral propiamente dicha. Dice, precisa los alcances de las agencias de contratación como intermediarios. Al, digamos, descarrilar, por decirlo coloquialmente, o al descontinuar la subcontratación laboral o las agencias de subcontratación, digamos, en gran parte, con este nuevo mecanismo de servicios y obras especializadas, recobra fuerza en esta iniciativa de reforma el tema de la intermediación, pero propiamente desde el punto de vista de reclutamiento, selección de personal, etcétera, sin lo que era la administración de personal. Es decir, las demás vertientes que realizaban, digamos, pero sin la administración de personal. La siguiente, por favor, si nos van siguiendo. Adicionalmente a estos ejes centrales, digamos, o articuladores, les anticipaba, tiene efectos laborales, evidentemente de seguridad social o laborales y de seguridad social, y los propiamente fiscales. Al hablar de los efectos desde el punto de vista de lo laboral, efectos laborales, estrictamente desde el punto de vista de la Ley Federal del Trabajo, ya lo comentábamos, prohíbe la subcontratación de personal al no permitir que una persona, dejémoslo así en general, proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otros. Esto trae una implicación directa, el artículo 13 de esta legislación. Amplía la figura de intermediación, como ya lo comentábamos hace un momento, para no reiterarlo. Y, por supuesto, trae aparejada limitar la responsabilidad solidaria solo en los casos de que un patrón, una persona física o moral, contrate los servicios o ejecución de obras o servicios especializados con una contratista que cumpla con las obligaciones laborales. Es decir, solo en este supuesto, en lo particular, se prevé la responsabilidad solidaria, al contrario de la ley vigente. La ley vigente, el 15A, el 15B, el 15C, prácticamente lo que hace es que ante el incumplimiento, digamos, de quien originalmente tiene a los trabajadores bajo su mando y dirección, el beneficiario de estos servicios se convertía en solidariamente responsable de todas las implicaciones laborales y de seguridad social que trae aparejada. La siguiente, por favor, si nos auxilia. Dice, permite la posibilidad que una empresa preste servicios o ejecute obras especializadas, en otra siempre que asuma cada una las responsabilidades patronales propias. Esta trae una implicación rotunda en el artículo 14, entonces prácticamente borra del texto de la Ley Federal del Trabajo el régimen de subcontratación y lo sustituye por este esquema de especialización. Plantea que se formalice mediante un contrato escrito la prestación de los servicios. Digamos, esto ya se venía haciendo, era un requisito, se mantiene este requisito, con la diferencia de que, a diferencia del esquema de subcontratación, estamos hablando de servicios y obras especializadas. Condiciona a las empresas para prestar servicios o ejecutar obras especializadas
en otras empresas. Este requisito, lo decía anteriormente, es donde se va a centrar el embudo para efectos de llevar un control centralmente la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero de manera complementaria habrá una interconectividad con la plataforma del Instituto Mexicano del Seguro Social y de todo el esquema de Infonavit, para efectos de tener una interoperatividad de ambos sistemas, de manera tal que quien no cuente básicamente con esta autorización y este registro prácticamente no podrá realizar esta actividad. En esta parte vemos cómo hay una transición en materia de sustitución patronal, porque a diferencia del esquema actual en el que nos encontramos, lo que se plantea ahora es que haya una transmisión de bienes objetos de la empresa en establecimientos al patrón sustituto para que surta los efectos respectivos. Es otro de los temas centrales que, insisto, viene a sustituir el régimen actual. Hay un aumento importante, como podemos ver, en el tema de la multa por el incumplimiento de 250 UMAS a 5,000 UMAS, que por sí mismo ya es relevante. La siguiente, por favor. Espero no ir tan rápido y que nos estemos entendiendo. Si hubiera alguna duda o comentario, por ahí les vamos a dejar los correos para que nos las hagan llegar y poder tratar de disipar las dudas. Todavía tenemos unos mesecitos para tomar las previsiones respectivas, en virtud, reitero, que por el momento se encuentra, coloquialmente llamémosle en stand-by, pero es un hecho que será inminente, ¿no? En la parte de modificaciones al Código Fiscal, que le denominamos efectos fiscales, al referirnos al Código Fiscal de la Federación, no se consideran como gastos estrictamente indispensables y consecuentemente no tendrá efectos fiscales de deducción o acreditamiento. Es decir, estos pagos o contraprestación realizada por concepto de subcontratación de personal quedan por completo excluidos como, digamos, codificación marco del Código Fiscal de la Federación por encima de las leyes particulares de ISR y del IVA. Prácticamente desde el Código Fiscal de la Federación queda completamente, digamos, relegado este esquema de subcontratación. Luego, adicionalmente, considera como defraudación fiscal el utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas o realizar la subcontratación de personal. Entonces, es técnicamente una defraudación fiscal. Ahora, por lo que respecta a la ley del impuesto sobre la renta, prácticamente lo que pone tanto la ley del impuesto sobre la renta como la ley del IVA, digamos, es un tema de formulismo, un tema de forma, donde requiere que se le entregue copia prácticamente, es una obligación de entregar la copia, de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores que le hayan proporcionado el servicio o ejecutado el trabajo. Estamos hablando nuevamente de el servicio u obra especializada. Ya no estamos hablando de una subcontratación. Por un lado. Por otro lado, el pago de cuotas obrero-patronales al IMSS respecto nuevamente del servicio u obra especializada. Y luego tenemos el pago de las aportaciones al Infonavit, propiamente hablando de esos lapsos que hayan sido, digamos, contratados estos esquemas. Concluiríamos, si mal no recuerdo, con los efectos fiscales desde el punto de vista de la ley del IVA. Plantea que el contratista debe entregar al contratante copia simple de la autorización vigente a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, en atención a la propuesta de reforma, de la declaración del impuesto al valor agregado y del acuse de recibo del pago correspondiente al periodo en el que el contratante efectuó el pago de la contraprestación y del impuesto. Si de por sí nos anda ganando el tiempo con esta, no incorporamos, por lo que respecta
a la ley del Seguro Social y a la del Infonavit, precisamente porque lo que hace, digamos, es complementar expresamente la Ley Federal del Trabajo, aclarando el tema de la sustitución patronal, por un lado, y de la responsabilidad solidaria. Básicamente, serían algunos de los comentarios. En cualquier otra ocasión que gusten hablar del tema, podríamos hacerlo un poquito más amplio, pero espero que haya servido para tener un acercamiento o un bosquejo a diferencia de lo expuesto por nuestros compañeros expertos en los temas fiscales, que hablaron de legislación vigente positiva. Esta que me acaba de tocar prácticamente es la reforma que viene, es una bola cantada, y que sirva pues para ir tomando las previsiones pertinentes. Sería mi participación, compañeros. Gracias. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Uriel. Y pues bueno, despedirnos. Ahorita hay unas palabras que nos va a decir nuestra presidente. Le paso la palabra, no sin antes agradecerles el favor de su atención a todos. Y bueno, también igual comentarles que estamos a su disposición. Estamos trabajando aquí en la Comisión Fiscal en Coparmex Manzanillo para ustedes. Y bueno, pues estamos a su petición, ¿no? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ahorita por el tiempo, el recorte del tiempo, ya no pudimos emitir la sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, pues estamos ahí a su disposición en los correos que ya ustedes conocen, y vamos a disipar sus dudas. Y estamos también igual para cualquier acto que quieran comentar con nosotros, o cualquier asesoría que necesiten, pues estamos trabajando para ustedes. Muchísimas gracias, y les doy la palabra a nuestra honorable presidente Yaya. Gracias. Buenas tardes. Rafa, muchas gracias a todos. Pues yo quiero iniciar agradeciendo la disposición de nuestros amigos, socios, expertos, profesionales, Rafa Gutiérrez, Rafa Trejo, nuestro presidente de la Comisión Fiscal, Uriel, nuestro presidente de la Comisión Laboral, Marco y Otilia. Gracias por su generosidad, gracias por poner a disposición de nuestros socios toda su experiencia, todo su conocimiento. Es un gran contenido el que hicieron. Me encantó además el formato, súper innovadores, súper creativos, y creo que eso es lo que necesitamos en estos tiempos. Y bueno, a todos nuestros socios que se conectaron, gracias, porque esto es lo que promueve la unidad del sector empresarial, la colaboración, el hacernos fuertes con las fortalezas y el expertise de cada uno de nosotros, la generosidad, y bueno, el que podamos seguir generando estos momentos en donde podamos compartir, porque es muy importante actualizarnos y seguir generando información para mejorar como empresarios y en la dinámica de la empresa, en el rol que nos toque participar. Entiendo que con este foro de aspectos relevantes de la reforma fiscal 2021 estamos arrancando formalmente nuestro programa de asesorías gratuitas en materia fiscal y laboral, que también les agradezco mucho a quienes nos apoyan en esta materia. Me encanta que hayamos podido hacer y construir y diseñar un foro de este nivel con puros socios Coparmex. Son un gran orgullo. Gracias. Y bueno, como siempre les digo a todos nuestros socios que nos están acompañando, ustedes le dan sentido a nuestro centro empresarial. Son el origen, el motor y el corazón de Coparmex Manzanillo. Así que el valor se lo dan ustedes a través de su participación. Yo le agradezco mucho también a Cintia, nuestra directora. Cintia, gracias por tu entrega y por tu compromiso. Eres una pieza súper clave para hacer esto realidad. Y a Mauricio, de la agencia Nova también, que está detrás de cámaras en la producción. Gracias a todos los que han hecho posible este foro. Y bueno, por último les digo que queremos escucharlos. Es bien importante para mí, para nuestra comisión ejecutiva, para nuestros presidentes de comisiones, saber qué les pareció la información que les dimos, si les gustó el contenido, si hay algo en lo que queremos profundizar de este o de cualquier materia. Les mando un abrazo, como siempre, con muchísimo cariño, y hoy particularmente a nuestros panelistas. Gracias, gracias de nuevo. Nunca me voy a cansar de decirles por su generosidad, por su valioso tiempo y por su disposición.
Los quiero y los admiro a los 5. De verdad, gracias por acompañarme en esta misión. Les mando un beso con mucho cariño. Bueno, entonces con esto damos oficialmente por concluido nuestro foro aspectos relevantes de la reforma fiscal 2021, siendo las 7 de la tarde con 6 minutos. Muchas gracias a todos y esperamos verlos muy pronto.